Buenas, ¿cómo andan? Les voy a hablar de las medidas económicas que dio Caputo, el ministro de Economía flamante de Javier Milei. Y bueno, respiro hondo antes de empezar con ellas. Bueno, son muchas, así que voy a tomar el resumen de 3 puntos que hizo Lucía Ortega, economista de La Izquierda Diario. El dólar a 800 pesos. Esto es una devaluación del 100%. Con la excusa de una inflación reprimida, que supuestamente era del 15.000% anual, se dijo, y bueno, volvió a repetir Caputo ahora, que la leche se irá de 400 pesos a 6.000 en un año, y con esto justifica una inflación de 4.000 a 5.000 puntos porcentaje para evitar esta devaluación más grande desde la salida de la convertibilidad. O sea, quienes recordamos esto, la convertibilidad fue en la época de Menem, fue llevada a cabo por el ministro de Economía Cavallo, y se sostuvo el dólar forzadamente 1 a 1 con el peso. Eso nos costó a la salida, que duró varios años de manera artificial, a la salida nos costó una mega devaluación, similar a la que hay ahora. 2. Reducción de subsidios. Un recorte en los subsidios de energía, de servicios públicos como Edenor, el Sur, gas, agua. Una quita de subsidios al transporte en AMBA, un recorte que va a repercutir sobre los boletos para los que viajamos a trabajar alrededor del AMBA. Se va a recortar además la obra pública, se va a reducir la transferencia a las provincias, va a haber despidos a trabajadores estatales precarizados. Esto es, los que estaban hace menos de un año. Se habló de que había acomodos por los gobiernos, por el kirchnerismo, supongo, pero no sé por qué se piensa que los que estaban precarizados son aquellos que están acomodados, y tampoco quiere decir que eran esos ñoquis que no trabajan. O sea, no sé, son arbitrarios estos despidos. Se va a congelar el dinero del potenciar trabajo, va a quedar así, no lo van a sacar, pero va a quedar así. Sin embargo, va a quedar licuado por esta inflación del 4 o 5.000%. Así que prácticamente no va a tener relevancia esta ayuda. Bueno, va a haber enormes pérdidas de empleo por el ajuste de las empresas. Ya empezó en La Izquierda Diario, se han hecho entrevistas a la fábrica de New Balance y Montagne, que ya despidió un montón de gente por las medidas de ajuste aplicadas repercuten en las tomas de decisiones de las empresas. También a monotributistas y como saben que estas medidas va a afectar a muchísima gente que va a caer en la pobreza, en la indigencia, van a dejar, digamos, una medida de contención. Y esto nos lleva a 3, que es que dejan el plan alimentar, que lo van a aumentar un 50%, y la asignación universal por hijo, que van a aumentarla a un 100%. Esto es una medida extrema para un soporte a la indigencia, digamos. Sin embargo, dada la inflación, estas asignaciones van a quedar por debajo de la inflación, así que podríamos, si la pasamos a dólares, directamente se están reduciendo. Bueno, estas medidas, si uno pensamos que los más optimistas dirán que son medidas que ahora nos apretamos, por ejemplo, ahora en las fiestas consumimos polenta y arroz, y en un tiempo estaremos mejor. Sin embargo, ya dijeron que va a haber otra
devaluación importante, de shock, y no está garantizada la estabilidad o el éxito de estas devaluaciones que se están aplicando ahora, estos planes de ajuste. Los planes mismos de Milei pueden fallar aún en sus propios términos, porque economistas de derecha, o sea, liberales de la vieja escuela, ellos mismos, o sea, dicen que los planes que comienzan por reducir fuertemente el déficit fiscal difícilmente son exitosos. Y este enorme ajuste, por eso se concluye, que es para ganar tiempo, achicar enormemente el gasto público, bajar los salarios para supuestamente subir la producción, favorece a las patronales, ¿sí? Y a las grandes exportadoras. Con esto se gana tiempo para ver si con las cosechas del próximo año alcanza para pagar los vencimientos de deuda de $10.000 millones, y vienen además nuevos vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que ya no hay manera de pagar. Parece que las cosechas, o sea, ya se ve venir que las lluvias esperadas por el cambio del fenómeno del Niño no son lo suficientemente fuertes como para aumentar la cosecha como se esperaba. Así que, de todas maneras, no podemos salvarnos con la exportación de grano nada más. No podemos esperar tanto de eso. Todo indica que Milei planea además un nuevo acuerdo con el FMI. Y bueno, por ahí ya lo tiene hablado, porque antes incluso de asumir fue a lamer botas a Estados Unidos, que el mismo presidente Biden no sabía si recibirlo o no, porque era todavía no había asumido como presidente. Y bueno, Kristalina Georgieva dijo en Twitter que le gustaban las medidas de Milei, así que todo indica que ya lamió suficientes botas y podría llegar a un nuevo acuerdo. Pero igual la deuda, acomodarán un poco los intereses, pero la deuda va a seguir estando, las cuotas podrán modificarse, pero más allá de eso sigue estando. Bueno, acá viendo las medidas, vemos que la motosierra de Milei, la prometida motosierra, era para el bolsillo del pueblo. Evidentemente, los grandes afectados van a ser los trabajadores, los pequeños productores, los pequeños comerciantes, las pymes, porque han abierto, hay una apertura indiscriminada de la importación. Paga el pueblo y la casta económica, o sea, los grandes empresarios, los exportadores de grano, los exportadores industriales también podría llegar a ser, o aquella gente que tienen enormes fortunas valuadas en dólares o tienen mucha cantidad de dólares. No estoy hablando de que tiene pequeños ahorros abajo del colchón, porque aquel que estaba ahorrando en pesos se ha devaluado enormemente su moneda, aún así dentro de los plazos fijos, porque el interés era muy menor a la inflación ahora. Pero bueno, si tenías grandes fortunas en dólares, valuadas en dólares, propiedades, eras un especulador inmobiliario o un gran empresario, te enriqueciste de la noche a la mañana prácticamente con estas medidas. Así que la casta económica, muy bien, digamos, por estas medidas. La casta política también, porque los políticos que no le gustaban, los progres, digamos, esos son recortados de alguna manera, pero entraron en el gobierno muchísima cantidad de políticos de Cambiemos, o sea, prácticamente es un cogobierno con Macri, el de Milei, ya se vio por toda la gente que metieron en el gobierno. Y hablando de casta, justamente el anunciante de las medidas económicas, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, es uno de ellos, porque fue funcionario de Macri y aunque mencionó una frase que llamó la atención, que los argentinos somos adictos al déficit fiscal, que caemos en crisis recurrentes,
pero fingió demencia, así dijo Julieta Ortega, y me gustó. Fingió demencia porque hizo como que fuera otra persona, que no tiene nada que ver con que fue uno de los principales responsables del mega endeudamiento como ministro de Macri. En el gobierno de Macri se tomó este préstamo que estamos pagando de por vida, ¿no? Que fue un préstamo anómalo que ni siquiera con las leyes dentro del Fondo Monetario permiten endeudarse tanto a un país que tiene, sobre todo, las fugas enormes, las sangrías enormes que tenemos en la Argentina. Para Caputo, el dólar y las tarifas están reprimidos, pero omitió decir algo que está hiper mega reprimido, que son los salarios y las jubilaciones. Esas quedaron en el tiempo. Pero bueno, esto parece que no es considerado por alguien que jamás ha vivido de un salario, ¿no? Si consideramos estas estadísticas que dicen que solo en los últimos 2 gobiernos, o sea el de Macri y el de Fernández, desde 2016, se perdieron entre los informales un 47% de su poder adquisitivo. Así que esto es lo que está realmente reprimido y esto es lo que debería estar siendo ayudado que se levante, ¿no? Porque esto implica a un enorme porcentaje de trabajadores, de las mayorías trabajadoras, los informales. Voy a añadir un análisis que hizo el economista Gastón Remy, que es además diputado provincial de Jujuy por el Frente de Izquierda. Y él hizo este análisis en base a que los libertarianos hacen mucha alusión de que la emisión monetaria es lo que genera la inflación. Y él lo que dice es que no, que por sí sola la emisión monetaria no genera la inflación. Lo que está generando la inflación es una emisión monetaria que no está respaldada por divisas o dólares en el Banco Central. O sea que la emisión sin respaldo es lo que genera la inflación. Si consideramos un dato, que la balanza comercial de exportación fue récord en los últimos años. Esto quiere decir que desde 2019 a principios del 23 hubo una entrada de 50.000 millones de dólares. Sin embargo, esa plata, aunque así como entra, sale porque se fuga. Es esta sangría que se dice que tenemos en la Argentina. Porque no son retenidos los dólares en el Banco Central. ¿Y esto por qué ocurre? Primero porque hay el pago de la deuda, los intereses de la deuda son altísimos también. Y otro porque hay una fuga enorme de capitales debido a los banqueros, los terratenientes, los especuladores de distinta índole, por ejemplo, especulación inmobiliaria con propiedades. A veces vemos que hay propiedades ociosas que quedan ahí a la espera de ganancias futuras, mientras que hay un déficit de vivienda, un déficit habitacional importante en muchas zonas. También hay fuga por cajas de seguridad financiera en el exterior, estos paraísos fiscales que van a parar dólares ahí, y acciones también en el exterior. O sea que hay en la Argentina mucha plata. En los últimos años, si vemos los análisis económicos, la Argentina se enriqueció muchísimo. Pasa que aumentó también la desigualdad y la mayoría de las personas no vemos este enriquecimiento. También podemos considerar como un tipo de fuga la enorme importación a la que accede la industria. Por ejemplo, si se arma un auto, se importa el 70% de las piezas. Esto es prácticamente se están ensamblando acá nada más y no se producen acá. Así que aún habiendo superávit, las arcas del Banco Central no se incrementan. Por eso la emisión monetaria causa inflación. Bueno, pero ¿qué hay que hacer a todo esto? Como dijo Miriam Bregman, plata hay. O sea, es evidente que en la Argentina existe mucho dinero.
Pasa que está estancado ese dinero, está estancado por las grandes cerealeras, por ejemplo, por los especuladores, por esta fuga de capitales que existe. Según una cifra del INDEC, 400 millones de dólares se están fugando, y esto representa el 60% del PBI, y que es riqueza producida por los trabajadores, ¿sí? Y son cifras del INDEC, ¿no? Son cifras oficiales. Entonces sabemos que hay plata. Bueno, ¿qué hay que hacer con esta mentira que nos están vendiendo, que no hay plata? Que para así justificar estos ajustes tremendos y violentos. Realmente esos son unos ajustes de shock, como dijeron. Un shock al bolsillo de la clase trabajadora. Bueno, tenemos que exigir desde las bases que los gremios, las centrales sindicales, abran las paritarias. Necesitamos un sueldo que esté acorde a esta inflación enorme. Tenemos que pelear por el ingreso a planta de los que están en negro. Tenemos que aliarnos, trabajadores ocupados y desocupados. No tenemos que dejar a nadie afuera con eso. Tenemos que prohibir los tarifazos a Edenor y Edesur y otras empresas que están ganando ellas. Siempre ganaron. Con subsidios, sin subsidios, siempre ganan las empresas. Prohibir los despidos de manera como una emergencia,